hermanos, le damos muchas gracias a Dios, ¿verdad? Que siempre tenemos ese corazón dispuesto de aprender la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios no es un discurso motivacional, sino que es una enseñanza. Estamos, amados hermanos, estudiando el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 20, estamos en el versículo 28 al 38, donde Pablo da su discurso de despedida en Mileto, en una ciudad de donde iba él a salir, pues por orientación o dirección del Espíritu Santo hacia Jerusalén, hacia Roma, a Jerusalén, de ahí lo embarcarían hacia Roma para que él fuera enjuiciado, ¿verdad? Por causa del Evangelio. Al mismo tiempo, Dios aprovecharía ese traslado para que Pablo tuviera la oportunidad de predicar el Evangelio a personas que a lo mejor sería muy difícil alcanzar. Y así vemos que el Señor siempre tiene un propósito en medio de las circunstancias. Cuando estamos pasando alguna adversidad por causa del Evangelio, y el propósito en el caso de Pablo fue ganar almas, ¿verdad? Seguir ganando almas para que el propósito se llevara a cabo. Entonces vamos a dar lectura a Hechos 20, 28 al 38, y vamos a leer el mensaje que Pablo da como discurso de despedida en Mileto. Y dice Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me es sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, diciéndole en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. En el canon del Nuevo Testamento, hermanos, el libro de los Hechos nos provee el puente entre la vida de Jesús, narrada en los Evangelios, y las cartas de Pablo. Como vemos, a veces la iglesia, algunos hermanos de otras denominaciones han usado equivocadamente el libro de los Hechos para justificar alguna doctrina o alguna práctica que realmente no tiene fundamento bíblico. Pues como hemos enseñado, este libro es donde Dios estableció los fundamentos. Cuando examinamos el contenido de Lucas y lo comparamos con el de Hechos, vamos a encontrar que realmente este es una continuación de una historia que comenzó en el Evangelio de Lucas. Hechos es la continuación de la historia del libro de los Hechos, y siguió en Hechos como un segundo tratado, y vemos claramente esta continuación con las palabras dichas por Lucas en el capítulo 1, que ya vimos y analizamos en el verso 1 al 3, donde él dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, como vemos, desde que empieza el libro de los Hechos, vemos cómo hay una continuidad. Y dice: Teófilo, yo te escribí un primer tratado. ¿Cuál es el primer tratado? Lucas. Y entonces este es el segundo tratado, el libro de los Hechos. Algunos autores señalan que el libro de los Hechos es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y esto no sería casualidad, pues esta referencia o mención acerca del Espíritu Santo aparece 12 veces en el Evangelio de Lucas, pero en el libro de los Hechos aparece 41 veces la palabra Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, en todos los libros, cartas que hay del Nuevo Testamento, solo aparece 38 veces. 5 en Mateo, 4 en Marcos, 4 en Juan y 15 en todas las demás cartas de Pablo. Y en Hebreos, 5 en Hebreos y 5 en los libros restantes. Obviamente, con las 53 menciones en sus escritos, ¿verdad?, tanto Lucas como en el libro de los Hechos, se ve que Lucas tenía un gran interés, un interés especial en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, es el protagonista principal del libro de los Hechos. Vemos claramente en Lucas que Jesús cita ciertos pasajes del Antiguo Testamento. En Hechos de los Apóstoles usan estas mismas referencias. Cuando narra los juicios de Jesús en el Evangelio, Lucas está enfatizando la inocencia del Señor. Cuando expone los juicios de Pablo en el libro de los Hechos, enfatiza la inocencia de Pablo. Con estas pruebas y otras más, podemos concluir que Lucas y Hechos son 2 tomos de un solo libro, es decir, 2 tratados de un libro. Sabemos por las palabras usadas entonces por el autor de la narrativa de Lucas, que estaba con Pablo en su viaje a Roma. Los compañeros del apóstol mencionados en todas sus cartas durante este tiempo de su vida, de la vida de Pablo, son Marcos, Justo, Epafras, Demas, Lucas, Tíquico, Timoteo, Aristarco y Epafrodito. Del texto de Lucas y Hechos sabemos que el autor conocía bien la Septuaginta griega, versión del Antiguo Testamento. La tradición de la Iglesia antigua testifica con unanimidad que el autor de Lucas, el médico, ¿verdad?, como dice Colosenses 4:14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Pablo escribe desde la prisión y Lucas era compañero de Pablo. Hechos se interpreta entonces como una historia narrada, una serie de acontecimientos ocurridos en un tiempo determinado, a un conjunto de personas determinadas, en una cultura determinada. Por lo tanto, no podemos nosotros extraer doctrinas del libro de los Hechos. Hoy, hermanos, después de esta pequeña introducción para que podamos nosotros interpretar correctamente y ver plenamente lo que el Señor Jesús nos muestra, estudiaremos algunos acontecimientos ocurridos durante este tercer viaje misionero de Pablo, que está llegando a su final, durante su estancia en la ciudad de Mileto. Y veremos el discurso final dado a los discípulos de esa ciudad, pues se encaminaba a Jerusalén según la dirección del Espíritu Santo, bajo el propósito de Dios y el plan redentor encomendado por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo muy importante, porque Pablo subió a Jerusalén bajo el propósito de Dios, el plan redentor encomendado por Jesucristo, porque Él es el Señor, Él es Dios y Él es nuestro Salvador. Nosotros somos entonces continuadores y parte de este plan redentor que Dios ha dispuesto para la humanidad. En el versículo 28 nosotros vamos a ver la primera
El primer aspecto importante, la exhortación a la atención sobre el rebaño. La exhortación que hace Pablo a la atención sobre el rebaño. Versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. La palabra mirad es una expresión que significa poner atención. Entonces Pablo le estaba diciendo: pónganles mucha atención. Esta atención Pablo la declara sobre el rebaño del Señor. Pablo usa una palabra con la que está comparando a la iglesia como un rebaño, expresando entonces una relación de Dios con su pueblo, pues Él es el buen pastor y este pastor tiene un rebaño. El ser humano, siendo la oveja, nos recuerda la importancia del cuidado, la provisión y la protección que necesitamos en nuestra relación con Dios. La oveja simboliza el hecho de ser un animal muy indefenso y que en la cadena alimenticia está ubicado abajo como presa de todo animal carnívoro. En esta relación, Dios es el pastor y a Jesús en su humanidad y en su función del propósito de Dios el Padre, en Él se le declara como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así Dios relaciona esta imagen del Antiguo Testamento del Cordero sacrificado como expiación por el pecado. Pues está escrito: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esto nosotros lo podemos ver en la carta a los Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 22. Así que en el propósito de redentor de Jesús, en el propósito ahora redentor de Jesús, Jesús es la oveja, y así había sido profetizado también de Él. Vean cómo en la Biblia, hermanos, se toman imágenes, y primero se pone a Jesús como el Cordero, como expiación, y después Él toma la figura de la oveja, porque Isaías 53:7 dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Pero también Jesús se identifica en la Escritura como el pastor, y sus discípulos toman ahora la figura de la oveja, cuando Él dice: entonces Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Mateo 26:31. En este pasaje de las Escrituras, hermanos, en el propósito redentor de Dios se muestra a Jesús ahora como el pastor y a los discípulos como la oveja. Pero aquí hay algo muy importante, hermanos, que no debe pasar de nuestra vida, porque en el sentido, hermanos, espiritual, el enemigo siempre va a estar tratando de herir al pastor. ¿Para qué? Para que, aquí dice la Biblia, para que las ovejas sean dispersadas. Todo el ataque satánico viene contra el pastor, porque él sabe que si lastima al pastor, las ovejas se dispersan. No tienen quien las proteja, no tienen quien las cuide, no tienen quien las alimente, y no tiene quien esté atento a ellas. Jesús veía a sus discípulos en esta relación de pastor y a sus ovejas. Él también dijo: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Mateo 26:31. Jesús también veía a sus discípulos en esta relación de pastor y sus ovejas cuando dijo en Mateo 10:16. Mateo 10:16.
Mirad, yo os envío como oveja en medio de lobos, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero Pablo da una exhortación a los episcopos, es decir, traducido en la Biblia, Reina Valera, obispos, que también llevan la función de dirigentes o directores, supervisores, y que después tomaron el mote de pastores. A los pastores les dice: miren por vosotros, o sea, pongan mucha atención en ustedes mismos, y después dice: por todo el rebaño. ¿Por qué debemos de poner nosotros los pastores mucha atención en el rebaño? Pablo le recuerda que fue el Espíritu Santo quien nos puso. ¿Quién pone a los pastores? El Espíritu Santo. ¿Quién los quita? El Espíritu Santo. Pablo le recuerda que fue el Espíritu Santo quien hizo eso. El Espíritu Santo es quien hace las cosas. Entonces, ¿quién pone a las personas a un cargo como obispo o como pastor? Pues el Espíritu Santo. ¿Por qué? Aquí dice el pasaje: para apacentar. La palabra apacentar se refiere a dar pasto espiritual, instruir, enseñar. También tiene el sentido de guiar, cuidar y adiestrar el ganado, en este caso las ovejas del Señor. Esas son nuestras funciones. La función de un pastor debe de ser dar pasto espiritual. ¿Por qué? O sea, el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Instruir y enseñar, esa es nuestra labor. También tiene sentido de guiarlos a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes no se vayan a cualquier lado ni con cualquier persona. Por eso somos guiados. Por eso Romanos capítulo 8 también dice: todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una relación, hermanos, con el plan redentor entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los pastores y las ovejas. Y la relación siempre es de guianza. Quien debe de guiar tu vida, quien debe de instruirte, es tu pastor. Por eso nosotros no debemos de hacer caso a cualquier persona, sino a nuestro pastor. Y esa es la función de nosotros: guiarlos, cuidarlos, adiestrarlos, porque cada uno de ustedes tiene un propósito. ¿Qué hizo Jesús para que esto fuera posible? Dice el pasaje: los ganó con su sangre. O sea, cada uno de nosotros Dios nos ganó con su sangre. Literalmente del griego este pasaje se traduce: la sangre de lo suyo propio. Y esto se refiere del Hijo. El segundo punto que hoy vamos a analizar es la advertencia que da el apóstol Pablo a esa iglesia de Mileto, en esa zona. De hecho, venía gente de Éfeso con él. En el verso 29 y 30 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vean qué tremendas advertencias, hermano. ¿Será casualidad que hoy estemos estudiando esto? Yo le pregunto. Dios no tiene casualidades. Dios tiene propósitos. Antes de cualquier cosa que sucediera aquí, Dios desde la eternidad sabía y envió una palabra para nosotros, porque así es Dios. Usted sabe que nosotros hemos seguido un plan y proyecto de predicación. Yo no estoy predicando por las circunstancias de la iglesia, yo estoy predicando porque llevo un proceso. Al llevar un proceso, usted debe de entender que esta palabra proviene de Dios.
no proviene de los hombres. Y Pablo le da una advertencia a esa iglesia. Pablo señala 2 eventos después de su partida y el carácter de estos. Primero, dice que entrarán en medio de vosotros, dice, lobos rapaces. El primer evento es que entrarán. Eso quiere decir que es gente que no es de nosotros. Estos no son ovejas, los describe como lobos. Y estos son, además, tienen el carácter de ser rapaces. Un lobo rapaz es aquel que arrastra a la oveja, la mata, la destroza, se lleva un pedazo y lo demás lo deja ahí esparcido. Es decir, que el fin de la oveja que sigue al lobo es muerte. Jesús los descubre. Él ya había hablado de esto. En Mateo 7:15, nuestro Señor Jesucristo dijo: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, dice, son lobos rapaces. Entonces, específicamente, Jesús en el pasaje de Mateo 7:15 se está refiriendo la profecía. Recuerden que dentro de la escritura Pablo mencionaba que la profecía era para exhortar, era para guiar. Entonces, estos falsos guías o estos falsos enseñadores, el Señor les dice falsos profetas o falsos guías o falsos enseñadores. Estos vienen a vosotros, dice, vestidos de ovejas. O sea, se dicen cristianos, pero no lo son. Pero por dentro, adentro, dice, son lobos rapaces. También en Juan 10:12, el Señor Jesucristo expresó estas palabras. Juan 10:12. Pero el que es un asalariado, es decir, que solo está por el dinero, no quiere decir que recibe un salario. Porque en Romanos, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, dice la Escritura que todo siervo de Dios debe de vivir del Evangelio y se le debe de establecer un salario. En el entendido que los verdaderos siervos de Dios no estamos por el dinero, porque según 1 Timoteo capítulo 2, nosotros tenemos ciertos requisitos que cumplir, y al ser enviados conforme a Romanos capítulo 10, ¿verdad? Que dice cómo predicarán si no son enviados. Entonces se da testimonio que nosotros fuimos puestos por alguien. No, yo me levanté y dije yo soy pastor. No, a mí me envió alguien. A mí alguien me preparó, me instruyó desde que era yo un nuevo creyente, vio mi caminar en Cristo, me puso una responsabilidad en ciertos ministerios, fui fiel, cumplí, y después él me dijo, mi pastor me envió a predicar, fui enviado, y mi pastor que me envió y me puso, ¿verdad?, dio la calidad y el testimonio de mi vida, por lo cual me envió a predicar. Recuerden, hermanos, que ser pastor no es un título. Y ser pastor, un pastor se prepara en 10 años. Y muchos son llamados, pero pocos escogidos. Para que alguien sea pastor tiene que terminar todo un proceso y tiene que terminar con fidelidad en la iglesia que lo está capacitando y guiando. Si no termina el proceso, él deja de ser pastor. Deja de ser pastor. Así es que es algo que nosotros debemos de comprender. Ese tipo de personas ya no son pastores. Es muy importante eso, hermanos, porque por eso hay mucha gente afuera que ni siquiera cumple con los requisitos. Que lean los requisitos 1 Timoteo capítulo 2, que dicen los requisitos que deben de tener. Y solamente cuando el pastor principal ve que esos requisitos se cumplen en una persona, pues se le envía. Si no, no se le envía.
El pastor René duró 4 años en el proceso. Y ahora le faltan 6 de experiencia, para que entonces él, ya teniendo una iglesia y un rebaño, pueda ser llamado pastor. Así él tendrá un rebaño y él será su pastor. Entonces, hermanos, no podemos brincarnos los procesos y no podemos nosotros, hermanos, caer en ese engaño. El Señor Jesús dice: pero el que es aún asalariado, o sea, el que está solo por dinero, y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. ¿Por qué? Porque él está buscando el dinero, no está buscando cumplir con la encomienda. Entonces, como es un asalariado, abandona las ovejas. Amados hermanos, ¿quién nos puso? El Espíritu Santo. O sea, Dios nos usa a nosotros para poner a la gente, pero ¿quién los puso realmente? Dios. ¿A quién le van a entregar cuentas? A Dios. Dios les va a pedir cuentas de lo que dejaron. Yo solamente lo puse. El carácter de esas personas es trágico, porque dice que él, cuando ve a otro lobo que va a venir en contra de ellos, pues las abandona, porque ese es su carácter. Él no está por eso, está por el dinero. Entonces huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. ¿Quién es el lobo en esta imagen? El diablo. El diablo. ¿Quién está detrás de muchas cosas? El diablo. Y después dice: y de vosotros mismos, o sea, hay otro tipo de personas, dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. ¿Arrastrarlos a qué? Arrastrarlos en pos de ellos. De nosotros mismos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Amados hermanos, la Biblia dice claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces solo escúchelos hablar y usted sabrá qué hay detrás de todo eso. Si usted es inteligente, sabio y aprendido, usted sabrá, y yo no tendré que decirle nada. Usted lo va a descubrir. Para arrastrar tras sí, así a los discípulos. Estas cosas perversas que hablan, pues son falsas enseñanzas, falsas doctrinas, a lo que algunos apóstoles les llamaron doctrinas de demonios o enseñanzas de demonios. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, primera carta del apóstol Pablo escrita a Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 1 al 2, Pablo, cuando escribe al pastor joven que es Timoteo, le dice Pablo: pero el Espíritu, vean que la palabra Espíritu está con mayúscula, entonces se refiere al Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, pregunta, ¿estamos en los últimos tiempos? Sí, entonces para nosotros, ¿verdad? En los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. O sea, eso es apostasía, es salirse de la verdad. Y dice, ¿por qué salen de la verdad? Dice, porque escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué la gente se va de las iglesias, hermanos? Porque escuchan enseñanzas de los demonios. ¿Qué yo siempre, hermano, repetido, no 1, 2, 3, 10, 20, 40, 50 veces?
El único propósito del diablo es separarte de Dios y de su Hijo amado Jesús, porque es la única forma en que Él te puede destruir. Todos los esfuerzos del infierno tienen ese propósito. Nosotros ya somos salvos, pero Él desea bloquear el propósito de Dios en tu vida. Cuando el propósito de Dios no se cumple en tu vida, ¿para qué sirves? A ver, una licuadora que se te descompone, si ya no cumple su propósito, ¿qué haces con ella? La tiras, la desechas. Y el diablo sabe eso, por eso él se encarga de estar ahí atacando y atacando, porque él sabe que si nos separa de Dios y de su Hijo amado Jesús, somos presa fácil para él. Entonces usa artimañas del error, enseñanzas equivocadas, porque las enseñanzas que el Señor Jesucristo que nos ha dado, ¿cuáles son? Ama a tu prójimo, respétalo, no lo injuries, no lo calumnies, no robes, no mates. Entonces todo lo que es contrario a eso, hermanos, no proviene de Dios. Y dice el verso 2, y de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. ¿Qué es tener una conciencia cauterizada? Cerrada, quemada, músculo quemado no sirve, piel quemada no sirve. Hermanos, la Biblia es bien clara. Lo que la hacemos difícil somos nosotros, porque a veces nuestro estado de ánimo no es el correcto. Según de Timoteo capítulo 4 versículo 3, adelantito, según de Timoteo 4:3, le sigue enseñando Pablo más adelante, le dice a Timoteo: pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra evangelista, cumple tu ministerio. ¿En qué consiste nuestro ministerio, hermanos? Bueno, primero, cuando le dice soporta las aflicciones, nosotros fuimos llamados no solamente a salvación, sino a sufrir por Jesucristo. Y a veces el mismo ministerio nos va a llevar a sufrir en los diferentes niveles en los que estemos, porque si tú eres un congregante común, pues tu familia, tus vecinos, tus amigos te van a causar sufrimientos, porque te van a despreciar, te van a juzgar, te van a criticar, te van a estar señalando siempre tus errores y siempre van a estar juzgando. Pero a nivel de nosotros ministerial, pues ya sabemos todas las cosas que enfrentamos. Ya fuimos advertidos. Y después dice la Escritura: haz obra evangelista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Evangelizar. O sea, a pesar del dolor y las aflicciones, nosotros tenemos que seguir predicando. No nos vamos a detener por nada ni por nadie. Esta iglesia no se va a detener. ¿Sabe por qué? Porque no es mía. Yo realmente no estoy preocupado porque esta iglesia no es mía, esta iglesia es del Señor. Él sabe lo que hace con su iglesia. De verdad estoy en paz. Cumple el ministerio, ¿verdad? Y ya vimos lo que hace un pastor, ¿verdad? Lo leímos anteriormente. En Mateo capítulo 7, cuando el Señor Jesús está aquí ministrando a la iglesia, Mateo capítulo 7, ahí en el versículo 15 al 20, Mateo 7, 15 al 20, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se sabe quién es quién? Por el fruto. Por el fruto. Amados hermanos, cuando una planta empieza a crecer,
Por ejemplo, el trigo, que se menciona mucho en la Biblia, cuando empieza a crecer, crece, y lo que le distingue de otra planta llamada cizaña, que el Señor hace una división, es que el fruto, cuando el trigo cuando crece da fruto, la cizaña no. Y cuando el trigo da fruto, lo que hace es que se dobla, y eso simboliza la humildad, la reverencia, la sujeción. Y la cizaña sigue erguida, símbolo de orgullo, soberbia, altivez, egoísmo. Entonces Jesús hace alusión: si ustedes quieren saber quién es quién, solo vean su fruto. O sea, yo puedo decirles muchas cosas, pero si nosotros vemos la Biblia y entendemos, no se necesita decir más. ¿Por qué? Porque el fruto, amados hermanos, el fruto es lo único que el diablo no puede imitar. Él puede imitar los milagros, los prodigios. El diablo puede inspirar gente a decir no profecía, sino adivinación. Y es porque mucha gente no entiende el propósito que tuvieron los profetas de Dios. ¿Y por qué en el Nuevo Testamento se usa la palabra profecía? La palabra profecía se usa en el sentido de la predicación, que es para exhortación, para animar, para consolar. No se usa en el sentido de adivinarle a la gente las cosas. ¿Por qué se les llama profetas de Dios? Porque Dios fue quien los escogió con un propósito redentor. ¿Cuál fue ese propósito? Anunciar la venida del Mesías. Por eso los profetas son fundamento. Efesios 2:20 dice que debemos de estar fundamentados en los profetas. Entonces, si conocemos la función de un profeta de Dios, sabemos que dentro de todas las funciones que tenía, una de ellas era anunciar la venida del Mesías. Por eso la Escritura dice que todos los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista es el último profeta de Dios. Porque en el propósito redentor de los profetas de Dios solamente era anunciar, dentro de otras cuestiones hacia el pueblo de Israel, la venida del Mesías. Pregunta, ¿el Mesías ya vino? Entonces ya se acabó el propósito de los profetas, porque el propósito de los profetas de Dios era anunciar la venida del Mesías, porque el más grande propósito de la humanidad es la redención de la raza humana que pecó y se salió del reino de Dios. Pero cuando la gente no entiende eso, entonces, hermanos, se empiezan a poner títulos, y yo soy profeta, y yo ahorita te profetizo, y es que no entienden eso. ¿Por qué los apóstoles son la otra parte del fundamento, siendo Cristo la roca, la base, una base de los profetas y la otra base de los apóstoles? Porque los apóstoles son aquellos que dictaron la doctrina. Y la doctrina bíblica es el fundamento de todo cristiano, donde Pablo se declara el perito arquitecto. Entonces, la doctrina de los apóstoles es el fundamento de la iglesia. Hay doctrinas fundamentales de la iglesia. Una de ellas es la doctrina de la Trinidad. Cualquier persona que diga que la Trinidad no existe, que ese es un invento de la Iglesia Católica, y eso no es cierto. Esa es una mentira. Esa es una herejía que hasta los apóstoles y los primeros padres de la iglesia han peleado contra esa falsa enseñanza. Y eso fue antes de que la Iglesia Católica viniera. Y ahí es donde nosotros estamos de acuerdo con ellos en la doctrina de la Trinidad. Pero la segunda doctrina fundamental es que Jesucristo es Dios. Y cualquiera que diga que Jesucristo no es Dios, como los testigos de Jehová, como las enseñanzas de otras sectas o de los ateos, hermanos, esos no provienen de Dios, son herejías, porque esa es una doctrina fundamental. Jesucristo es Dios. ¿Por qué lo dijo? Cuando hablo con los testigos de Jehová les digo, a ver,
¿Tú crees en Jesucristo? Dicen sí. Bueno, ¿y sabes lo que Él dijo? Él dijo que Él era Dios. ¿Crees eso? No. Ah, entonces ¿cómo crees en Él? Si no crees lo que Él dijo. A ver, explícame eso. ¿Cómo tú dices creer en Él cuando no crees lo que Él dijo? Y Él dijo que Él era Dios. ¿Se dan cuenta cómo la gente disvarea? Y es normal, hermanos, porque nosotros sí tenemos al Espíritu Santo y Él nos guía a toda la verdad. Jesús dijo, el Espíritu de verdad, el Espíritu el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, Él los guiará a toda la verdad. La tercera doctrina fundamental, amados hermanos, es no, la tercera fundamental es que la palabra de Dios es suficiente e inerrante. O sea, la palabra de Dios no se equivoca, es infalible. Y ahí es donde tenemos el choque con la Iglesia Católica, porque ellos creen que quien es infalible es el Papa, no la palabra. Por eso no podemos llamarnos hermanos con ellos, porque ellos no creen una base fundamental. La segunda parte fundamental, amados hermanos, de la doctrina es la salvación por la fe. La salvación por la fe, no por obras. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Entonces, cuando salga un predicador en la televisión, hay uno muy famoso que canta muy bonito, Jesús Adrián Romero, que dijo que la salvación era por las obras, ya se desvió de la fe. Está atacando una doctrina fundamental. Ese cuate ya no es nuestro hermano. Él ya se volvió hereje por esa declaración. Lo que él dijo es una herejía. Para mí, en lo personal, él es un católico encubierto. Porque hay varios. Nada más saber lo que enseñan, tú te vas a dar cuenta. Tú, conociendo las doctrinas fundamentales, escuchas a alguien y dices, no, este está equivocado. Este ni parientes somos. Y la siguiente doctrina fundamental es que es por gracia. Es por gracia. Es por la fe y es por gracia. Es un don inmerecido. Yo no merezco estar aquí. No estamos por nuestros méritos. Estamos en los méritos de Jesús. Y si somos llamados santos, es por Él. Y si hay buenas obras en nosotros, es por Él. No es porque nosotros seamos buenos. Aquí no hay nadie bueno. Tu corazón es malvado y perverso. Cuando alguien me dice, es que yo así sentí, pastor, en mi corazón. ¿Sabes qué? Pues tu corazón es malvado y perverso. Te vas a equivocar. Tú debes de buscar la dirección de Dios. No es difícil, hermanos. Cuando nosotros queremos saber si algo es la voluntad de Dios, si está dentro de los propósitos de Dios, si es la voluntad de Dios, yo solamente tengo que venir a su palabra y buscar los principios acerca de esa situación que está viniendo a mi vida. Uno de los aspectos que yo siempre explico, porque es el más común y donde más comúnmente cae la gente, es casarse en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué dice la Biblia? Dice, no te unas en yugo desigual. Entonces, ¿será la voluntad de Dios que te cases con ese chavo, con esa persona? Pues lo primero que tienes que preguntarse es que si está en Cristo. Si no está en Cristo, pues no es la voluntad de Dios. Recuerden que la voluntad de Dios, hermanos, es soberana y permisiva. Soberana cuando está de acuerdo a su palabra. Permisiva cuando Él por tu necedad lo permite, pero al final tú es el que vas a sufrir. Señor, ¿por qué lo permitiste? Pues estabas de necio, estabas de necia. No, es que tiene unos ojos. No, es que está bien guapo. No, es que está bien. No lo han visto entonces, ¿no? Dicen que el amor es ciego, pero unos sí se pasan de ciegos. Ay, si miras qué bonita cara tiene mamá. Y también la mamá dice,
Oye, este viene del planeta de los simios. Fue al baño. Es que de verdad, hermanos, o sea, digo, no es que uno sea carita, pero pues sí, se las mata a varios. Mateo 15, versículo 9. Ya, hermano, no chacotío, estamos publicando la palabra. Mateo capítulo 15, versículo 9, mire lo que dice. Pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué hacen estas falsas personas? Enseñan mandamientos de hombres, algo que Dios nunca mandó. Te llenan de prohibiciones. No hagas, no gustes, no esto, no lo otro. Entonces me meto en un nicho. O sea, ya no puedo ni respirar, porque todo me contamina. Hay gente que dice que todo lo que está allá afuera le contamina. ¿Sí has escuchado? No, eso no, te contamina. No, eso no. Bueno, yo le pregunto, ¿eso dice Jesús? No dijo eso Jesús. Jesús dijo, no hay nada externo fuera de tu cuerpo que te contamine. Lo que te contamina es lo que sale de dentro de ti. Porque dentro de ti están los hurtos, las envidias, los odios, las rebeldías. Dentro de ti. El mal, hermanos, no está afuera, el mal está dentro. Lo que hay afuera es la maldición. O sea, Adán y Eva pecaron y el mal entró en ellos. Vino la naturaleza pecadora a ellos y Dios como consecuencia maldijo lo de afuera. Entonces es una cosa muy diferente. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña claramente y nos pone en equilibrio, porque el problema del cristiano es que no tiene equilibrio. Porque Dios no prohíbe nada, pero te equilibra. Todo te es permitido, pero te dice, no todo te conviene. O sea, ¿qué debes de buscar? Lo que te conviene. ¿No te conviene? ¿Te convendrá irte a un antro, estar a las 3 de la mañana? No te conviene. ¿Está prohibido que vayas? No, pero no te conviene. ¿Por qué? Pues porque allá ocurren un montón de cosas. Al rato te drogan, terminas violada por allá. Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Tú para qué te fuiste? Si te estoy diciendo que no te vayas. Hermanos, la gente a la hora incorrecta, en el lugar incorrecto y con la gente incorrecta, siempre va a sufrir consecuencias. Siempre. Violan los principios básicos de las Escrituras. Básicos, porque ni siquiera pues estamos con una teología profunda, hermanos. Estamos con conocimientos básicos. La teología profunda la vemos en el instituto. Aquí, conocimiento básico, fundamentos. Qué bueno que saqué esa palabra, hermanos, si viene a mi memoria, porque miren, ¿cómo usted sabe que en un lugar se enseña sana enseñanza y sana doctrina? Muy fácil. El día que usted pasa una prueba, si usted se mantiene firme en la prueba, usted sabrá que los fundamentos y las enseñanzas que le pusieron fueran las correctas, porque si no tuviera fundamentos, como dijo Jesús, hubieran venido los ríos y lo hubieran arrastrado, hubieran venido las tormentas y hubieran sido arrastrados. ¿Por qué? Porque estaban fundamentados ¿en qué? En la arena. Pero aquel que ha estado fundamentado en la roca no se mueve, no importa lo que pase, hasta está bailando, ¿no? Pero no se mueve. ¿Por qué? Porque está fundamentado sobre la roca. Una iglesia que te está fundamentando bien, cuando tú pasas una prueba, entonces es porque tú tienes fundamentos. El pastor Francisco, que viene al instituto que tiene el centro de rehabilitación, le decía yo, pastor, es que mira, tienes un gran problema.
Porque viene Juan Pitas de la iglesia no sé qué y les avienta un sermón a la gente que está ahí restaurándose. Y luego otro viene Juan Pitas de quién sabe qué iglesia y les da otro sermón. Y le digo, hermano, ¿y qué pasa después? Después de un mes, 2 meses que salieron de ahí, regresan otra vez. Entonces, ¿qué está pasando? Que no les están poniendo fundamentos. Porque los fundamentos que se pusieron en nuestra vida cuando mi pastor me predicó fueron los que me mantuvieron firme en las pruebas, en las circunstancias. Por eso así tú sabes que una iglesia da sana doctrina y enseñanza, porque los fundamentos te hacen que soportes las pruebas y las circunstancias. En alguna ocasión, estando predicando a ustedes, hermanos, les dije, ¿qué pasó en el COVID? Yo se los prediqué a los pastores de la Alianza, me dieron chance de predicarles y les dije, hermanos, hubo un gran problema en el COVID que muchos de nosotros tal vez ni nos dimos cuenta, pero yo se los voy a revelar porque Dios a mí habló a mi corazón. No, esta iglesia no cerró, esta iglesia se mantuvo firme, pero fuimos prudentes, pero fuimos a hablar con la del municipio, la prensa municipal, nos otorgó el permiso de estar en los cultos, tomamos las medidas, hicimos un grupo de salud para que atendiera a cada uno de ustedes. Y que cuando estuvieron enfermos tenían el oxígeno y se estaban ahogando, nosotros los atendimos, pero como dice la canción, se te olvida. Y les dije, pastores, ¿cuántas iglesias? No levanten la mano, hermano, solamente piense, ¿cuántas iglesias de ustedes cuando terminó el COVID, mucha gente ya no regresó a la iglesia? Iglesias se vaciaron, iglesias cerraron, ya no hubo congregantes. ¿Por qué? Y les dije, porque nosotros nos tenemos que detener y pensar que algo hicimos mal. Porque si la gente no vino y no soportó la prueba, entonces es porque no tenían fundamentos. Hermanos, en el tiempo del COVID, esa iglesia creció más. Hermano, la única forma en que tú sepas que tienes fundamentos, que realmente lo que te han predicado y enseñado es correcto, es porque cuando vienen las pruebas, tú pasas la prueba. Si tú la repruebas, entonces tú no tienes fundamentos. Todos venimos de un contexto. Algunos de ustedes, ¿verdad? Digo, yo tengo gente que desde que nacieron aquí han estado, pero hay gente que viene de otras iglesias. Yo no sé cómo fueron formados. Yo no sé qué les enseñaron, yo no sé si les pusieron fundamentos, pero lo que sí sé es que cuando vienen las pruebas y las reprueban, entonces quiere decir que en la iglesia en la que estuvieron no les pusieron fundamentos. Porque ese es el principio que Jesús enseña. Aquel que está fundado sobre la roca, aunque vengan ríos, vengan tormentas, no puede ser movido. ¿Por qué? Porque tiene fundamentos. Entonces le dije al pastor Pancho, enfócate en ponerle fundamentos a la gente. Porque si no, te vas a estar llenando de tu centro de restauración de la misma gente que está viniendo cada 6 meses. Cada 6 meses que lo restaura, según, al poco tiempo ya están de regreso otra vez por drogas y alcohol. ¿Por qué? Porque no tienen fundamentos. ¿Por qué reprobamos el examen, hermanos? Porque no tenemos fundamentos. Es la única explicación. El problema es también, ¿verdad? Porque hay otro aspecto importante. Judas tuvo el mejor maestro, estuvo en la mejor escuela y tuvo las mejores prácticas. ¿Y qué pasó? Negó a Jesús. ¿Por qué? Porque no hay interés en las cosas de Dios, porque se vive en pecado, porque no vivimos una vida de santificación que es una vida de continuo arrepentimiento. Hermanos, santidad no es no equivocarse. Santidad es vivir una vida de continuo arrepentimiento. En la oración modelo, el Señor Jesucristo, ¿por qué pidió que pidiéramos perdona mis ofensas? Porque el propósito de la oración modelo es mantenernos en santificación. Pedro recomienda a las iglesias y les dice, sed santos porque Él es santo. Sed santos en su manera de vivir. Y para ser santos en la manera de vivir, por cuando estamos en este cuerpo, que de repente todavía, hermanos, descuidamos nuestra vida espiritual,
Nuestra vida espiritual no es que te pongas en flor de loto, cierres los ojos y digas, oh. No, la vida espiritual es que tú leas las escrituras, las estudies, porque una cosa es leerla y otra cosa es estudiarlas. No fuimos llamados a leer la Biblia, hermanos, fuimos llamados a escudriñar las escrituras. Y escudriñar las escrituras es que tú estudies el pasaje, leas todo el contexto, tengas una comprensión, sepas el libro del libro de los Hechos que estamos analizando, de qué trata. Puedas decir, el libro de los Hechos es un libro histórico. Primer punto, Hechos es un libro histórico. Segundo punto, es el libro de la transición. ¿De la transición de qué? De la predicación del Evangelio a los judíos, a los de Judea y a los de Samaria, y después a los gentiles. ¿Dónde vemos esto? En el capítulo 1 al capítulo 10, en la primera parte del capítulo 10 vemos la predicación del Evangelio en Judea, en Samaria y en Jerusalén. Y después en la segunda parte hasta el final del libro de los Hechos, vemos la predicación a los gentiles, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra conocida en ese tiempo. ¿Quién es el protagonista principal del libro de los Hechos? El Espíritu Santo. El libro de los Hechos son los hechos del Espíritu Santo. Acabamos de decir que 53 versículos Lucas menciona al Espíritu Santo tanto en Lucas como en el libro de los Hechos. Por lo tanto, sabemos que el énfasis primordial del libro de los Hechos de Lucas es que la gente entienda que el que está obrando es el Espíritu Santo. ¿Quién es el actor principal en la predicación a Jerusalén, Samaria y Judea? Pedro. ¿Quién es el principal predicador a los gentiles? Pablo. Amados hermanos, a ver eso, esos son fundamentos. Tú puedes llevar 20 años en la iglesia, 20 años en el Evangelio, y no sabes esto, hermano, no sé qué haces en Cristo. Lo más que has recibido el domingo son sermones. Sermones que nada más te han motivado, sermones que nada más en el momento te sentiste bien, saliste chillando, aventaste 2, 3 lágrimas, pero no han cambiado tu vida. Y tan es así que sigues peleando con las mismas circunstancias. Porque la palabra es viva y eficaz, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y cuando es enviada, regresa a cumplir su cometido. Aunque estamos nosotros estudiando esto, y que Pablo fue, y que viajó y se fue, es como es algo espiritual lo que la palabra está haciendo en tu vida, que es construir, porque Pablo le dijo a la iglesia, fíjense cómo sobreedifican. O sea, los fundamentos ya han sido puestos. El principio de la venida de Cristo, las enseñanzas, las doctrinas de los apóstoles, se fundamentó Cristo como la piedra angular. Ahora sí, yo soy el arquitecto. ¿Qué quiere decir eso? Que Él puso el diseño a través de todas las cartas que Él tiene, el diseño de cómo no se debe de formar nuestra vida. En la carta a los Hebreos capítulo 13, en la carta a los Romanos capítulos 14, 15, 16, se habla, amados hermanos, de la vida cristiana. En la carta a los Tesalonicenses, en la carta a los Colosenses, en la carta de Pablo escrita a los de Éfeso, Judas, Santiago, todos hablan acerca de la vida cristiana. Y ahí es donde nosotros debemos de buscar para edificar bien nuestra vida. Porque nosotros debemos fijarnos cómo sobreedificamos. Eso nos corresponde a nosotros. Ya tenemos los planos, ya tenemos los fundamentos en nuestra vida. Ahora Pablo nos da los planos. Ahora a quien le toca construir es a ti. Por eso no escuches a cualquier predicador. Por eso les decía que era trascendente que un hombre de sana doctrina, muy reconocido en el mundo como Suger Michelet, saliera y dijera categóricamente y directamente: Cash Luna, Maldonado, la esposa de Maldonado, el artista Gante Gebel, hermanos, dijo, son falsos maestros. Hermanos, y después de eso la gente no quiere entender, hermano, el que por su gusto muere. Es que, ¿cuántos de aquí han estudiado psicología? Nadie, por eso los engaña. No saben discernir cuando le están psicologiando su cráneo. Pero yo, por la carrera del área médica que estudié,
Escucho a una persona y sé claramente que es pura psicología barata. Porque está orientada ¿a qué? A sacar el campeón que está en ti. ¿El campeón? ¿Qué campeón? Se la pasas peleando con tu esposa. ¿Ese es el campeón? No, empoderar a la mujer. ¿Empoderar de qué? Si no cumple con sus cosas en su casa, no barre, no trapea, no cumple con su esposo los deberes conyugales, ¿tú crees que esa va a ser una empoderada? ¿Empoderada de qué? Irresponsable que no lava la ropa, irresponsable que no cuida a los hijos, que no los educa, que no se llena de la palabra de Dios para poder instruir a sus hijos, para que aun cuando sean viejos no se aparten del camino del Señor. Cuando viene con flojera a la iglesia, cuando está durmiendo ahí en la iglesia, ¿ese es ser campeón? Ay, ya se tardó el pastor, dice. Porque vienen de iglesias tan chafas, donde se avientan 50 alabanzas, duran 2 horas, 2 horas y 20 minutos de palabra. Hermanos, eso no es el evangelio. Lo más importante del evangelio es la palabra de Dios. No, es lo que Dios te habla, no lo que tú le dices. ¿Cuánta gente no hemos visto en el culto alabando a Dios, levantando las manos, llorando, temblando? Y allá afuera, hermanos, un chismoso, mal testimonio con los vecinos. Habla lenguas, dice, y es chismoso allá afuera. O sea, ¿de qué sirve? De nada. Por eso Pablo, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 13, 14 y 15, nos explica la preeminencia del amor. Si yo hablo lenguas humanas y no tengo amor, no sirve. Si echo fuera demonios y todo, de nada sirve. Si hago milagros y conozco todos los secretos, los misterios, pero no tengo amor, no sirve de nada. Y cuando se habla del amor, se está hablando de Jesucristo. Jesucristo en nuestro corazón, quien es el que produce las buenas obras, quien es el que cambia el carácter, la actitud, el que nos hace vivir una vida de acuerdo a su propósito. Porque el propósito de Dios es que andemos como Él anduvo. Es que Cristo se ha formado en nosotros. Por eso Pablo, en el capítulo 4 de los Gálatas, en el verso 19, dice: sigo sufriendo dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Porque de verdad es un dolor. La gente que no quiere cambiar es un dolor como de parto, es un sufrimiento. Los pastores no lo queremos sentir, pero Dios lo pone porque tenemos el corazón de Él, y Él sufrió por la humanidad y nos lo pone a nosotros para que intercedamos por ellos, porque desafortunadamente mucha gente no ora ni en defensa propia. Decía un gran predicador, desafortunadamente se lo comieron vivo los caníbales cuando él fue a predicar en una isla lejana. Le decía a la gente que se ha convertido: déjenme llorar por sus pecados, porque ustedes no lloran por los suyos. Qué terrible es eso, cuando ni en defensa propia hacemos las cosas. No tenemos una vida espiritual, no escudriñamos las escrituras, no oramos. Estamos como la iglesia tibia del Apocalipsis. Tibios, ni fríos ni calientes, sino todo lo contrario, como dijo Cantinflas. Hermanos, ya no es tiempo, hermanos, ya no es tiempo de esas cosas en nuestra vida. Cristo viene y la gente... Pero Jesús lo dijo, como en los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? Muchas cosas. Pero una fundamental es que la gente no creía. No creía. Mucha gente no va a creer. Va a pensar que ya Cristo se tardó. No. Él no tiene esas cuestiones por tardanza. Solamente que Él es paciente, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay algo entonces que increíblemente la gente que persiste en pecar parece ignorar: las consecuencias. Vamos, hermanos, a veces actuamos por enojo, por ira, porque yo siempre pregunto: ¿a quién le gusta que le digan las cosas donde está mal?
Pero yo siempre digo, acuérdense que yo también fui congregante y me senté como usted. Y cada que el pastor predicaba yo salía descalabrado, porque andaba mal. ¿Por qué uno sale descalabrado? Porque uno está mal. ¿Cuándo se acabaron las descalabradas? Cuando empecé a corregir todas esas cosas que estaban mal en mi vida. Por eso la gente se ofende. ¿A quién le gusta que le digan las cosas que están mal? Cuando me visitaba mi pastor, me echaba. Pero yo sabía un principio, bendito principio, porque el Señor un día me puso a orar por él y me dijo, no te olvides de este principio, y por ese principio tienes que estar orando todos los días porque yo te conozco a ti. Y me dijo, ora siempre pidiendo que tengas la capacidad de sujetarte a tu pastor, porque yo sé tú quién eres. Y esa fue mi oración y sigue siendo y va a ser siempre hasta el fin del mundo, hasta el fin de mi existencia y del mundo, si es que llego a ese punto. Decirle a Dios, Señor, ayúdame a sujetarme a mi pastor. Qué difícil es eso. ¿Por qué creen que en la carta a los Hebreos, cuando escribe el autor de los Hebreos, les dice a la gente? Obedezcan a sus pastores. Lo leímos el domingo. Obedezcan a sus pastores. Sujétense a ellos. Y entonces dice, ¿por qué? O sea, hay un por qué. Porque ellos velan por ustedes. ¿Qué hace un velador? Vigila, cuida. ¿Y cuándo hace esto? En la noche, cuando está peleando con los monstruos, cuando está... Bueno, cuando usted está así, usted no sabe, pero hay un pastor que está de rodillas por usted, porque yo conozco gente que no ora ni en defensa propia. El arma más poderosa del cristiano es la oración y es la que menos usamos. Ni para comer oramos. Hay una situación en la casa y decimos, hay que llamar al pastor, venga a orar por ti. O sea, no han entendido qué es Cristo en nosotros. No es el pastor, es Cristo en nosotros. ¿Cuántos tienen a Cristo? Ah, bueno, ya úsenlo, por favor. Si Cristo está en ustedes, tú puedes orar por tu esposa, tú puedes orar por tu esposo. Y si hay algo malo en tu casa, tú lo puedes echar de patitas a la calle, porque Cristo está en ti. Porque no eres tú, es Cristo en ti. Y hasta que la iglesia entiende eso, sigue buscando intercesores. El hermano, la hermana, el pastor, alguien que ellos sienten que es el ungido, el único que escucha a Dios. No, hermanos, yo les he comentado que la única diferencia entre usted y yo también soy un ser humano, también tengo debilidades. Soy igual. La única diferencia es que yo sí sé quién es Él. Y yo necesito que usted sepa quién es Él para que Él empiece a actuar en su vida, para que usted crea en usted mismo, en lo que está dentro de usted, que es el Espíritu Santo. Y haga las obras que el Espíritu Santo quiere hacer con usted. Y cuando esté papá, esté mamá, esté el primo, la prima enfermos, no llamemos al pastor, vayamos nosotros, digamos, yo voy a orar por ti, porque Cristo está en mí, porque somos cristianos, porque tenemos al Espíritu Santo, no porque venimos a la iglesia. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el más preocupado de manifestarse en nuestra vida. Mi esposa me dice, oye, me siento mal, bueno, déjame orar por ti. O a veces ella misma me dice, ora por mí, oro por ella. Pero eso lo hemos hecho desde que éramos congregantes. O sea, nosotros no hemos estado, y no es que molesten al pastor, hermanos, pero pues es que también no somos los únicos hijos. No somos los únicos hijos, hay muchos hijos. Pero lo que ya estamos maduritos, oye hermano, tienes más de 10 años en una iglesia, o ya eres cristiano más de 10 años, hermano, ya deberías ser maduro. Ya deberías de valerte por ti mismo. No estás esperando que te cambien el pañal, tener tu mamila, tener tu lechita. Te pongas como mi nieto cuando se pelea con mis sobrinos. Se pone a chillar. Es que me hicieron. ¿Qué te pasó, hijo? Es
¿Qué te dice el Cali? Es que yo estaba jugando y me hizo así. Están chillando. Son niños. Mira que está a tu lado ya madura. Ya crece tantito, 2 centímetros de espiritualidad. ¿Qué me lastimaron? ¿Quién te lastimó? Pues allá me dijeron, allá me hicieron, me lastimaron. Cuando un pastor ve a una persona que llega, hermano, bienvenido, ¿qué hace aquí? Dice, no, es que vengo de allá, es que allá me lastimaron. Puta, dice el pastor, puta. Otro. ¿Otro qué? Otro inmaduro. O sea, los pastores sabemos. En una ocasión en la alianza de Coacalco estábamos allá con los pastores y escuché un pastor que le dijo a otro, oye hermano, fíjese que vino una de sus ovejas. Y dice, no, pues si está con usted no es mi oveja. Bueno, está aquí esa persona, ¿qué me recomienda de ella? ¿Cómo salió? ¿Por qué salió? Ah, mire, salió por esto, por dije yo. Ay, de chismosa. Dije yo por acá. Entonces estaba aprendiendo y dice, a ver, no, es que hizo eso. Hijo, dice el otro, hijo, ¿cómo ven los recibos? ¿Les vas a dar carta? No, dice, ni carta blanca, dice. Ni victoria ni corona. No, dice, la verdad no. Y tú sabrás si la recibes, pero bajo advertencia no hay engaño. O sea, los pastores, sí nos comunicamos. Los más responsables te piden carta de donde vienes, referencias. Y cuando piden referencias, pues el pastor dice, bueno, pásame el correo de ese pastor y yo le mando tus referencias. Y ya si él se quiere aventar el tiro, pues ya sabe a qué le tira, ¿no? Pero usted sabe, hermanos, de hecho, repetido yo muchas veces, el corazón del pastor está siempre buscando que la gente cambie. Que si Dios nos trajo con un propósito a este lugar, cambiemos. Porque si no estamos como las abejas picando de panal en panal por nuestra inmadurez, por nuestra falta de crecimiento y desarrollo. Porque seguimos repitiendo la misma historia. Porque pasa siempre lo mismo. La gente sale, va a otra iglesia y empieza a decir, no, acá es lo máximo, no, este pastor sí, Y yo cuando me dicen eso les digo, bueno, si allá está la unción y el poder, ¿ya cambiaste? Porque yo te sigo viendo igual en la calle, tus vecinos siguen hablando de ti, que andas bien briago y según eres cristiano. Que andas ofendiendo, que te andas peleando a golpes con ellos, que los andas ofendiendo. Pero el domingo van a la iglesia. Puta, hermano, o sea, qué terrible es eso. Qué terrible es eso. Lo peor es que, ¿qué necesitamos? Arrepentirnos. Venir con el Padre y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. No es fácil, pero eso es lo correcto. Porque ni siquiera venir conmigo, que vayan con Dios y que le digan, se arrepientan, Dios es bueno. Él nos recibe, Él no nos va a rechazar. Si Él ve un corazón contrito y humillado, lo recibe. Pero si está orgulloso y sigue pecaminoso y sigue en eso, pues Dios ha volteado su rostro en contra de esas personas. Y si no se arrepienten después de un tiempo, va a venir juicio en sus vidas. El diablo feliz, porque dice, ahora sí estos ya los tengo donde los quería tener. Y eso es lo que causa dolor a un pastor. No lo que puedan hacer, no lo que puedan decir, sino me causa dolor ver las consecuencias. Porque yo ya sé cómo termina la historia. La he visto muchas veces. Muchas veces. Y ya sé cómo termina. Y eso es lo que duele. No otras cosas, hermano. No, nosotros los pastores, Dios nos ha preparado, de verdad tenemos su espíritu y soportamos muchas cosas por Él, porque si no fuera por Él no las aguantamos. Tronamos como cualquier persona común. La gente le da carta abierta al diablo, por medio de la cual, si no se arrepienten, Él les va a cobrar un día con réditos.
Las ofensas, los pecados, son abiertas infracciones contra la ley de Dios. Y Dios no va a tomar por justo al culpable. Pablo entonces, hermanos, se encomienda a Dios a la iglesia. Y les dice en el verso 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Hechos capítulo 20, verso 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con los santificados. Fíjese que cuando Pedro pecó, el Señor oró por él para que estuviera firme su fe y pasara la prueba. Y pasada la prueba, él restaurara a los demás. Él sabía, estaba profetizado, nadie lo iba a cambiar, que el pastor iba a ser herido y las ovejas iban a ser dispersadas. Pero Pedro, que era fiel, dice, yo salgo herido, negué al maestro 3 veces, iba completamente quebrantado Pedro. Pero el Espíritu Santo en él, porque esa es la diferencia, porque en Juan 20:20 el Señor sopló el Espíritu Santo en ellos. Ahí fue cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los redarguyó del pecado. Porque, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos? Nos redarguye del pecado. Cuando nosotros nos equivocamos, Él dice, arrepiente. O sea, no le juegues al vivo, no le estés buscando 5 pies al gato, son 4, así es que mejor arrepiéntete, reconsidera tu posición y restituye el agravio. Y solamente entonces se devuelve la comunión con Dios. Porque si la gente está actuando en pecado y sigue en pecado, y ellos dicen que Dios está con ellos, no es cierto. Por principio de Dios no es cierto. Dios no está con los pecadores ni los escucha. Es un principio bíblico. Dios voltea el rostro de los pecadores. A menos que el pecador traiga una actitud contrita y humillada, entonces Dios voltea y lo perdona, porque está tomando la actitud correcta. Por eso David fue mencionado como un hombre conforme al corazón de Dios, porque David en el Salmo capítulo 50 tuvo la capacidad de arrepentimiento. Y hoy, hermanos, finalizamos con ese pasaje del Salmo 50-51. Ahí está lo vemos. Con estas palabras de David. Fíjense lo que dijo. Eso es lo que hace una persona arrepentida, hermano. Por eso Dios perdona a David. Es el 51. Dice el Salmo 51. Escuche las palabras de David. Él había fallado. ¿Qué hizo? Dice que en el tiempo de la guerra estaba de flojo. Y entonces vio a una mujer con deseo, con codicia, la codició, la trajo, abusó de ella, después mintió, asesinó, porque el pecado va de menos a más. Va de menos a más, ¿eh? Si la gente no se arrepiente, va a ir de menos a más, que usted lo va a ver. Más. Mató. Cuando es confrontado por el profeta, por el siervo de Dios, porque los siervos de Dios confrontamos el pecado. Y cuando el profeta confrontó con su pecado, le dijo una historia, le dijo, había un hombre que tenía una sola oveja, y había otro hombre que tenía muchas ovejas. El que tenía muchas ovejas quitó la oveja del que tenía una sola oveja. ¿Qué crees que merezca este hombre? Dice David. ¡Que muera! Dice, ese eres tú. Y lo condena. Y entonces David empezó a orar y empezó a ayunar, porque el hijo que tuvo con esa mujer enfermó y estaba en peligro su vida. Pero Dios no escuchó su oración. Dios no escuchó su oración, aunque se ayunó y aunque se metió en oración. Porque, hermanos,
Dios perdona nuestro pecado, pero las consecuencias las sufres. Y Dios perdonó a David, pero las consecuencias las sufrió. Y David decía: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Porque la misericordia es que no te pague conforme a lo que has hecho, ¿verdad? Y dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué hizo David? Se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Porque toda infracción a la ley de Dios es rebelión. ¿Por qué echaron al diablo del cielo? Por rebelde. Porque infringió la ley de Dios. Bueno, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué está haciendo David? Está reconociendo sus pecados. Por eso Dios lo perdonó. Porque él reconoció sus pecados. Porque yo reconozco, vean, yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, hay culpa. La culpa, hermanos, siempre está tupiéndonos fuerte. Y después reconoce y dice en el 4: contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Quien se equivoca somos nosotros. Y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Ya ven cómo no hay nada bueno en nosotros, hermanos? Tú amas la verdad. ¿Qué ama? La verdad. Hermanos, la verdad. Si un hombre habla la verdad, siempre seguirá siendo la verdad. Aunque 10,000 digan mentira, si un hombre dice la verdad siempre será la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Véanse, en lo íntimo. O sea, David era un hombre de oración. Por eso salvó su vida. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. O sea, él va a dar testimonio de lo que Dios hizo con él. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque él había matado. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicarán mi boca tu alabanza. ¿Por qué? Porque cuando él abrió su boca, mintió, engañó. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, Dios, tú, oh Dios. Haz bien en tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agrandarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermanos, mi recomendación es que cuando usted le falle a Dios, tome este capítulo y póngase de rodillas delante de Dios y léalo con todo su corazón, y verá como Dios, hermanos, Él siempre está dispuesto a perdonar. Pablo, hermanos, tuvo que hablarles a la iglesia, encomendarlos a Dios, a la palabra de su gracia, porque a veces eso no, nada más nos queda decirle: Señor,
ahí van, y que tu palabra esté con ellos. Si la palabra de Dios está en nosotros, hermanos, la palabra de Dios nos redarguye, porque por la palabra de Dios es el conocimiento del pecado, y hace que nosotros nos volvamos. Pablo también con esta expresión está diciendo: yo he puesto el conocimiento tuyo en sus corazones y los fundamentos para que ellos puedan soportar todo lo que viene. Les había hablado de dos tipos de personas: aquellos que se introducirían y traerían problemas a la iglesia, y aquellos que saldrían de nosotros y causarían también situaciones. Y dice que tiene poder para sobreedificaros y daros la herencia con todos los santificados. Vea cómo dice, los santificados. O sea, eso ya fue hecho en nuestra vida. Una vez lo expliqué. Dios terminó todas las cosas. Hizo todo, en la eternidad hizo todo. Se regresó y movió el reloj para que todo aconteciera. Él sabe todas las cosas de nuestra vida. Él sabía que en un momento en la historia traía a su Hijo amado Jesús para nuestra redención, nuestra salvación. Pero lo que Él ya había hecho, Él lo deja permanente. Y Él permite tentaciones y muchas cosas porque es la parte de la formación de nuestra santificación. Él sabe que allá adelante hay una prueba. Él sabe que allá adelante hay una circunstancia. Entonces, ¿qué hace Él? Envía su palabra. ¿Tú sabes lo que viene allá adelante? No lo sabes. Entonces Él está trayendo la palabra. ¿Para qué? Para prevenirte. Para que no caigas. Para que no sufras. Porque solamente hay una forma en que el cristiano sufre, y es porque está en pecado. Porque mientras no esté en pecado, Él habita bajo la sombra del Omnipotente. Él está bajo la cobertura de Dios. Amados hermanos, hay brujería, hay hechicería allá afuera. Esa gente nos aborrece. Esa gente sabe quiénes somos nosotros. Esa gente no cesa de aventar brujería y hechicería a las iglesias. Cuando esa iglesia empezaba, aquí estamos aquí al ladito, rentábamos aquí al lado, teníamos una lonita. Y llegamos un domingo y estaba un pentagrama, estaban unas gallinas degolladas, la sangre, estaban veladoras negras. Habían hecho un culto satánico ahí donde nosotros invocábamos el nombre de Dios. Habían profanado el lugar. Las hermanas llegaron que me ayudaban, nos ayudaban, dijeron: pastor, mire, ¿qué hicieron? Digo, no se preocupe, es mayor el que está en nosotros que el que está en él. Y las puertas del Hades no prevalecen contra nosotros. Además, estas son unas obras infructuosas de las tinieblas. ¿Saben cómo se quita esto? Me dijeron: ¿cómo, pastor? Échenle agua, recojan a esas pobres gallinitas. Nada más porque sí ya se ven medias quemadas, si no, sí me hago un caldo. Hermanos, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor. ¿Pero a qué voy? Cuando Satanás está haciendo que la gente, su gente, los brujos, los hechiceros, que empiezan a arrojar brujería a una iglesia, lo primero que se produce es pleitos, iras, división. Si nosotros no entendemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, huestes espirituales de maldad, y dirigimos a través de la oración nuestro contraataque hacia ellos, además en el entendido que Israel fue atacado, ¿no fue atacado? Bueno, usted debe de entender que la iglesia es atacada. Ellos en lo físico y nosotros en lo espiritual. ¿Qué está pasando en las iglesias, hermanos? Pues estamos siendo atacados. Si Israel es atacado, nosotros somos atacados.
¿Por qué? Porque estamos en una guerra. El Señor nos permite un tiempo en que estemos recibiendo instrucción, nos estemos preparando como guerreros de Dios, como soldados de Dios, pero después nos lleva a la batalla. Si no, un soldado, ¿para qué sirve? Pero cuando vas a la batalla, ¿qué pasa? Pues que hay heridos, hay lastimados, hay mutilados, hay desertores, hay gente que es capturada por el enemigo, hay gente que es muerta, gente muere por predicar el evangelio. Y nosotros como seres humanos entendemos, los pastores, porque nosotros para eso somos capacitados, entonces sabemos, y qué fácil fuimos a predicar y ganamos 500 almas o más. ¿Pero ustedes creen que el diablo estuvo contento con eso? No, por supuesto que no. ¿Cómo nosotros sabemos que nuestro trabajo fue bien hecho? Pues porque recibimos un ataque del enemigo. Porque uno no sabe cuánto daño le infringió al infierno hasta que viene el contraataque. Salimos a predicar, iba con mi esposa de regreso a casa porque dejamos a los chavos que estaban ayudando en la predicación, que los recibimos en casa, íbamos para allá y le digo, ¿sabes qué me está preocupando? Que no está pasando nada. Me estoy preocupando, le digo, porque no veo que pase nada. Íbamos casi llegando a la casa y se rompe la banda de distribución de mi camioneta, por eso usted me ve así de pie, caminando. Hace rato me vine en la bicicleta. Y dije, ¿para qué abrir la boca? Pues sí, pues es que cuando estás haciendo la obra de Dios es lógico que el enemigo no está contento y quiere frenar el avance y quiere frenar todas las cosas. Entonces, no, usted no le cause eso. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Orar por nosotros, por la iglesia, y orar por nuestros hermanos, para que su fe no les falte. Y si el Señor allá lo restaura, pues aquí los brazos de nosotros están abiertos. Pero yo ahí no puedo intervenir. ¿Por qué? Porque pues en esta iglesia hay libertad, hermanos. No somos una secta donde yo los controlo a ustedes. Aquí hay libertad, hasta lo cantamos, brincamos y corremos. Pero yo estoy entendido de lo que el enemigo hace. No es la primera batalla que enfrento. Llevo 20 años peleando con el diablo. Y cuando yo me convertí, le dije, yo voy a ser tu más acérrimo enemigo. Pues por eso, hermanos. Entonces, nosotros hagamos lo que Dios nos manda. Y por eso Pablo les dijo, yo sé que cuando salga van a haber situaciones, pero ¿qué creen? Yo los encomiendo a Dios y a la palabra. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios y los fundamentos de la palabra nos tienen que dejar siempre firmes. Pase lo que pase, firmes. Firmes en Dios, hermanos. Cierre sus ojos ahí en su lugar, incline su rostro. ¿Y por qué no primeramente, hermano, le da gracias a Dios? Porque en medio de las pruebas, las batallas, las circunstancias, lo que prueba nuestra fe, nuestra vida, y lo que nos hace ver realmente que Cristo está en nosotros y tenemos fundamentos, es que a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, nos mantenemos firmes. Es doloroso, duele. Pero en medio de todo eso sabemos que estamos firmes. Oremos por nuestros hermanos. Oremos, bendigámoslos, pero pidámosle a Dios que el Señor reprenda al adversario, al enemigo, porque Él está detrás de todas las cosas. Pero nosotros que sabemos pelear, nosotros que somos fieles, nosotros que Dios nos ha sostenido, hagamos lo que Dios quiere para nosotros. Bendigamos y no maldigamos, porque Dios no mandó eso. Porque las armas de nuestra milicia, hermanos, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, para pedirle a Dios que venga su reino y el reino de Dios se establezca sobre la tierra y su gobierno someta toda autoridad, todo principado y toda potestad. Pero principalmente a veces nuestros corazones, que a veces se vuelven rebeldes,
Y no queremos entender y comprender lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Cómo Él murió por nosotros. Y que Él ha sido paciente con todos nosotros.